Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nuestra Contigo en Casa. Esta tarde tenemos a dos ponentes, como podéis ver en pantalla. Tenemos a Fulgencio y a Miguel. Ambos son arquitectos por la Universidad Politécnica de Valencia y se han formado en rehabilitación con un curso superior de restauración, evaluación de daños de emergencia, suficiencia administrativa y doctorado. Y además han dado varias ponencias en congresos internacionales en este campo. Han intervenido en temas patrimoniales, como habréis leído en la presentación, como la rehabilitación del Teatro Romea de Murcia o las actuaciones en los yacimientos Yaca, en los yacimientos de Vaca, Begastri o Sillasa, que es el de que va a hablar hoy. ¿Lo digo bien? ¿Es Sillasa? ¿Se pronuncia así? Sí, sí, sí. Es Sillasa, ¿no? Esta última, como digo, con diversos premios, que es de la que nos van a hablar hoy. Ambos comparten estudio, compatibilizan el trabajo de calle con la investigación y la difusión del patrimonio local y regional, y siempre con una perspectiva de arquitectura accesible. La verdad es que creo que hacen un proyecto interesante. De hecho, se presentaron los premios españoles el año pasado, desgraciadamente no lo consiguieron, pero sí que consideramos desde España que era un proyecto lo suficientemente interesante y con suficientemente entidad como para que mereciera la pena que se difundiera la actividad que habían estado haciendo. Bueno, pues para quien no lo conozca, si ya está en esta localidad de Cieza, en la provincia de Murcia, y es un poblado andalusí de los siglos XII-XIII que está en la cabeza del Valle de Ricote. En los años 80 hubo unas excavaciones y entonces el yacimiento quedó desprotegido y en un estado muy precario. Con este trasfondo, en 2022 se ejecuta la musealización y puesta en valor con una cubrición de mayor parte del área excavada, con un centro de interpretación, etc. Es decir, le dan todos los servicios que necesita un yacimiento para ser visitado. La resolución, como ellos mismos indican, responde a una marcada topografía con un sistema de cubiertas sobrepuestas discontinuas que interpretan el poblamiento, que tenía también esa misma orografía aterrazada, y permite mantener un diálogo constante del visitante con su entorno. Y además, como indican en el texto, los patios están muy presentes mediante lucernarios y se ha mejorado la accesibilidad en los nuevos recorridos. Como digo, vamos a descubrir un yacimiento interesante con una intervención muy interesante y que espero que nos abra los ojos para tener la oportunidad dentro de poco de poder verla si es que alguien no la ha visto, como por ejemplo es en mi caso. Como siempre, me van a pedir a todos los asistentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Todas las preguntas las podéis hacer a través del chat al final de la conferencia, que durará unos 45 o 50 minutos. Yo se la leeré a ambos ponentes y las responderán. Así que, dicho esto, Fulgencio, Miguel, cuando queráis, todo vuestro. Vale, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y también a los asistentes para nosotros por la magnífica iniciativa. Vale, bueno, pues en primer lugar, aunque hemos hecho un breve recorrido, Teresa lo ha hecho, ¿qué es Sillasa? Sillasa está catalogado como un Hissin, que es un poblamiento fortificado, que no llega a tener la categoría de Medina. Es como decimos, un Hissin que está en la cabecera del Valle de Ricote, en Cieza. El Valle de Ricote está en Murcia y el primer municipio de la cabecera es Cieza. Siempre ha sido un valle que ha tenido siempre mucha población. Es súper fértil porque pasa el río Segura y, de hecho, desde tiempo inmemorial se ha estado aprovechando el agua del río con diferentes ingenios de norias, acequias y todas estas cosas. Y surge como un punto, Hissin-Sillasa surge como un punto de control para la entrada a dicho valle. En realidad es un Hissin, aunque llega a tener más importancia y sobre todo más población que muchas de las medinas o muchas de las ciudades en teoría más importantes. Estamos hablando que es un yacimiento, es un poblado que se estima que llegó a tener más de 11 hectáreas. Estimamos que tiene unas 800 viviendas, lo que supone una población de unos 4.000, llegan a cumplir unos 4.000 habitantes. Empieza en el siglo XI y termina en el siglo XIII. ¿Por qué termina en el siglo XIII? Pues porque en la sublevación mudéjar de 1264 a 1266, el llamado Valle de Ricote que hemos comentado,
es un núcleo muy potente en la sublevación. Cuando Jaime I viene a resolver esta sublevación, la nueva situación obliga a despoblar todas aquellas ciudades que habían surgido en el fértil valle de Ricote al amparo del río Segura, y bueno, muchas se van a Granada, otras muchas se van al norte de África, y en concreto Sillasa queda despoblado. Queda despoblado hasta el punto, aquí en esta imagen se ve el castillo, uno de los torreones del castillo de la parte alta de la Celoquía, de Sillasa, y al fondo se empieza a ver lo que es el inicio del valle. Queda despoblada Sillasa, incluso algunos de sus habitantes tapian las puertas con idea de, en algún momento determinado, volver a... Era una ciudad fronteriza y no era la primera vez que había un movimiento de la línea de frontera. El problema es que este fue el último movimiento. Esas 11 hectáreas tienen la Celoquía con su albacar en la parte de arriba, tienen toda la zona de Medina o de vivienda, y esa zona de Medina, en una representación que hemos hecho ahí, una imagen que nos imaginamos nosotros, está desparramada en la ladera de lo que se llama el Cerro del Castillo, de Cieza. Al fondo abajo, intramuros, está la zona de la Masbara o del cementerio, y alrededor de todo este entramado que estamos hablando hay una muralla, por lo menos un lienzo de muralla, aunque por en medio pudiera haber alguno más. Bien, esta es una imagen tomada desde la parte de arriba de lo que actualmente es Cieza. Decimos que cuando Jaime I consigue controlar la sublevación, muchos de los habitantes de Sillasa se van a Granada, otros a África, pero los cristianos montan un destacamento para intentar mantener la fortaleza de Sillasa, e incluso ese destacamento llega a habitar algunas de las 800 viviendas de Sillasa. Por eso hay constancia de elementos cristianos, de una pequeña reocupación cristiana, pero muy pequeña y muy puntual. Cuando se termina de conquistar Granada, los nuevos habitantes ya cristianos vienen a instalarse en una zona. Esta es la parte alta, lo que hemos visto, la Alcazaba, la Masbara. En el centro de la imagen se ve el caserío excavado, y cuando vuelven los cristianos a repoblar la zona después de la conquista de Granada, se instalan un par de kilómetros abajo en el valle, en el mismísimo valle, más cerca del agua, de las huertas y de la conexión con los demás poblamientos cercanos del valle. Probablemente lo hacen sobre una antigua alquería musulmana también, pero ahí a partir de ese momento es cuando surge la actual ciudad de Cieza. Actualmente pues, tendrá unos 35 o 40.000 habitantes, y desde siempre se había tenido la certeza de que existía una población grande arriba. Esta es una imagen virtual que hicimos para la musealización de Sillasa. En primer término se ve Medina Sillasa, como se llama aquí, o Hisín Sillasa con su castillo, y al fondo se ve toda la fértil huerta del Valle de Ricote colmatada de poblamientos. Se ve a la izquierda, se ve el ratón, creo. Pues desde Jumilla por aquí, que enlaza con el camino de Castilla, toda la huerta con los diversos meandros que va formando el río Segura y que va generando esas huertas hasta que se cuela al valle. Aquí en la entrada del valle, también en el término municipal de Cieza, está la antesala Sillasa, que es Volvax. Volvax es un yacimiento ibero-romano que supuso también en su época la entrada también al valle y el control de las comunicaciones a ese valle. Lo que pasa es que ya en época musulmana, por ciertos motivos, cruzan al otro lado del río y montan Sillasa. ¿Por qué era importante Sillasa? Ya lo hemos dicho, era la cabecera del fértil valle del Segura, del valle de Ricote, que estaba bañada por el Segura, y en este punto era un punto estratégico de control en un cruce de comunicaciones. Sustituye en ese punto a la Volvax ibero-romana. Este es el caserío que empieza a excavarse en los años 80 y que queda desprotegido hasta el 2000, hasta esta actuación. En el 2018 el proyecto, 2019 se empieza con la obra. Son en concreto 19 viviendas de
estimadas unas 800, lo que supone menos de un 5% excavado. ¿Por qué tiene importancia Sillasa actualmente? Bueno, pues por lo que hemos dicho, cuando se produce ese despoblamiento, no es a consecuencia de ningún hecho traumático. Es simplemente un despoblamiento pacífico, la gente deja su casa, algunos la tapen pensando volver, y el trazado urbano, la distribución de las casas, los elementos arquitectónicos, el modo de vida, el modo de saneamiento, todo eso queda apenas tergiversado. Hay un pequeño poblamiento por el destacamento cristiano, por el destacamento militar, pero en el siglo XV, principios del siglo XV, en las disputas entre los Manueles y los Fajardos por el reino, por ser adelantados del reino de Murcia, uno de los actuantes de esa guerra se instala en el castillo de Cieza, pierde la guerra y Enrique III decide demoler el castillo de Cieza. Una vez demolido el castillo de Cieza, por orden de Enrique III, ya no tiene sentido permanecer el destacamento militar y es cuando ya se forma la nueva Cieza abajo en el valle. Aquí hablamos de la importancia de Sillasa. Vemos, esto es ahora mismo las viviendas que hay, prácticamente las que hay ahora mismo excavadas, y aquí podemos observar que es un poblamiento totalmente trazado, casi que a escuadra y cartabón a 90 grados. Esto es importante porque es uno de los condicionantes de nuestro proyecto, estas comunicaciones entre calles de manera prácticamente ortogonal. Las viviendas, además, están en 2-3 siglos de vida, tienen ciertas modificaciones, sobre todo por temas de herencia, de compra, de venta, pero todas tienen en común lo mismo, y es el núcleo de la vivienda siempre es un patio. En ocasiones es un patio más grande, en ocasiones es un patio más pequeño, a veces son 2 patios porque se ha partido la vivienda, pero siempre es un patio. El patio es el centro de la vida y de la vida del musulmán, y es además el que guarda el honor familiar. El patio es en la zona donde manda a la mujer y es en torno a él en el que gira conceptualmente la vivienda. Esto es una representación también aproximada de los estudios que hizo Julio Navarro, que fue el primero que estuvo excavando en Sillasa. Y aquí tenemos marcados los patios. El patio también va en función de la magnitud de la vivienda. Hay viviendas que Julio definió como tipo C o complejo, que llegan a tener prácticamente 250 metros cuadrados solamente en planta baja. Arriba tendrían otros tantos metros, no sabemos cuántos porque no han quedado. Y hay viviendas de tipo elemental, pues que son más pequeñitas, que en este caso de este barrio que está excavado, están en la parte sur. No quiere decir que de aquí para abajo ya todas sean más pequeñas, de aquí para arriba en el yacimiento todas sean más grandes. No, porque esto, la vida del musulmán también funcionaba mucho por clanes, sobre todo las tribus bereberes que vienen a repoblar la zona de Murcia, eran tribus que eran muy familiares, solían vivir por clanes, por familia, entonces puede ser que abajo hubiera otro barrio con otra configuración totalmente distinta. Pero bueno, sí que vemos cómo todos los patios están al sur del salón principal, que estaría al norte del mismo. Sillasa tiene unas condiciones bioclimáticas muy estudiadas. Lo decimos, un estudio y están muy estudiadas tanto a nivel de estrategia como a nivel constructivo, como a nivel... Es decir, es una ciudad trazada y pensada. Dentro, no olvidemos de que es un Gizim rural. Al final aquí no se estima, no se han encontrado palacios ni grandes mezquitas, pero sí muchísimas viviendas y con una cierta decoración en ocasiones bastante que no tiene nada que envidiar a ciertos palacios. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de los paños de Sesca, que son estos paños, los paños de la Casa 10, que son semejantes a los de la Giralda de Sevilla, arcos polilobulados. Esta imagen de la derecha es la imagen desde una de las viviendas de Sillasa que está reproducida en el Museo de Cieza. Enfrente se ve el castillo. Se produce en este sentido una sinergia entre la Sillasa que está arriba en el cerro y abajo las dos viviendas que reproducidas a escala, a tamaño real, incorporando elementos de la decoración originales en esa vivienda, y es muy interesante para el que venga a verlo. Si viene alguien a ver el yacimiento Sillasa, no tiene que dejar de visitar a continuación
el Museo de Sillasa. Está abajo. Bueno, pues Sillasa hemos dicho que tiene, esta es la zona excavada, vemos cómo hay pozos ciegos, cómo está estudiado el trazado y el estado en el que se encontraba después de más de 40 años de poca inversión o poco mantenimiento. Claro, es una arquitectura basada en tierra, sobre todo en el tapial. Los tapiales prácticamente habían desaparecido. Y además en una zona muy escarpada y con unas inclemencias del tiempo bastante potentes y bastante agresivas. Tenía elementos todavía singulares. Aquí estamos viendo en la parte central todas las atalgeas porque tenía un sistema de recogida de aguas muy estudiado, las bajantes, en fin. Y en un estado muy precario. Nosotros nos encontramos aquí, así el yacimiento. Ya había, de hace unos años, ya había una actuación previa de una recomposición volumétrica de la vivienda número 6. No era solamente una cubierta, sino que era volumétricamente reproducir la vivienda número 6. Es este volumen blanco que va a llamar mucho la atención quizás en las fotografías. Estaba fuera de nuestro proyecto y estaba representando volumétricamente una vivienda en concreto, una vivienda que es muy especial porque está al borde del acantilado, justo enfrente se puede ver la ciudad de Cieza. Aquí a la derecha tenemos la parte alta del castillo, la feloquía, y en toda esta ladera se desarrollan las 800 viviendas en aproximadamente unas 11 hectáreas de lo que pudo ser una ciudad de 4.000 habitantes. Que además estaba además de estar en el inicio del Valle de Ricote, estaba en el trayecto que se hacía desde Cartagena hasta el centro de la península, hasta Toledo y luego pues hasta Castilla, hasta Madrid. Es muy importante, aquí tenemos, yo voy a explicar los principales condicionantes que nosotros nos marcamos para desarrollar el proyecto. Los arquitectos nos marcamos unos condicionantes, luego la realidad nos incluye otros más. El primero era el fuerte aterrazamiento que tenía las viviendas. Esto es una sección también de Julio Navarro. Las viviendas están respondiendo a ese fuerte aterrazamiento en la ladera del castillo. El segundo viene derivado de este aterrazamiento, que era la accesibilidad. Nosotros queríamos que la mayor parte de nuestra actuación fuera accesible. Hay una visita a 2 viviendas 100% accesible y el resto de viviendas pues se ha mejorado la accesibilidad, pero bueno, ya por ejemplo hay gente de Cieza que jamás había subido a Sillasa y ahora puede hacerlo con tu silla de ruedas, con un carrito de un bebé, se puede perfectamente, y visitar las 2 viviendas más importantes, las 2 o 3 viviendas más importantes y más grandes de Sillasa. Entonces el segundo condicionante era la accesibilidad. Como decía Chueca Goitía, aquí se aprecia lo que se conoce. Es decir, aquí tenemos que poner en valor esto y tenemos que venderlo porque si no se conoce es imposible apreciarlo y por tanto es imposible después de apreciarlo cuidarlo. Bueno, aquí tenemos el tercer condicionante que es el patio, como hemos dicho. El patio es un factor fundamental y nosotros con nuestra actuación arquitectónica queríamos incidir en ese aspecto. Es un factor fundamental tanto en la arquitectura musulmana como en la arquitectura siyasí. Y además el patio está al sur del salón principal, es decir, que no solo tiene un papel fundamental, sino que es el que articula la vivienda y la vida diaria de las personas. Y el último gran condicionante que nosotros nos impusimos era su relación con el entorno. Nosotros queríamos que en todo momento el visitante siguiera manteniendo la relación con el fantástico entorno que tiene Sillasa, además por lo fantástico que es, por la importancia que tiene. Sillasa no existiría si no estuviera ahí y en ese lugar relacionado con el río Segura, las huertas y el valle de Ricote. Después de estos 4 condicionantes, y ya paso a que Miguel explique un poco más en concreto la actuación, vinieron 2 condicionantes nuevos que nosotros nos buscábamos. Uno fue unos terribles danas, unas lluvias torrenciales que vinieron nada más empezar la obra, en septiembre del 19, y que rompieron todos los caminos y tal, no se podía acceder a la obra. Y cuando conseguimos un poco volver a retomar la obra, en enero o febrero de 2020 y pudimos volver a rehacer los caminos y volver a reactivar las empresas, pues nos vino el último gran condicionante que fue la pandemia.
esta obra se desarrolló prácticamente durante el confinamiento, con los incrementos de precios y los problemas derivados de gente que tiene que venir de otras comunidades y todo eso. Se dividió en 3 bloques. Un bloque fue la creación de un centro de recepción con la traída de instalaciones desde abajo, desde Cieza, instalaciones de agua, de luz. Otro bloque fue la cubrición de la mayor parte del área excavada. Y el tercer bloque fue, una vez realizado todo eso, la musealización y puesta en valor de todo. Miguel va a explicar un poco el desarrollo en concreto del proyecto. Bueno, buenas tardes. Sí, como ha comentado Fulgencio, nosotros nos quitaba un poco digamos que el interés en poder cumplir esos 3 condicionantes fundamentales, que era por un lado adaptarnos a esa topografía, por otro lado intentar que el proyecto de cubrición de alguna forma marcara al visitante dónde estaba cada una de las viviendas, y por último esa relación con el entorno, pues se nos antojaba como una solución fundamental y sobre todo, digamos, entre comillas, complicada, ¿no? de llevar a cabo, porque al final el hecho de tener esa topografía tan marcada y el decir, bueno, tenemos que protegerlo de la lluvia, para eso tenemos que cubrirlo. Claro, si nos imaginábamos como puede pasar en otros yacimientos, donde a lo mejor toda la topografía es plana, en ese caso, bueno, puedes colocar una cubierta, como nos hemos encontrado en otras ocasiones, una gran cubierta horizontal que protege toda el área excavada. En nuestro caso, esa topografía hacía que si protegíamos ese yacimiento con una sola cubierta, pues claro, si la cubierta se adaptaba a la propia topografía, nos impedía tener las vistas al entorno desde el mismo yacimiento. Si por contra la cubierta era horizontal, hacía que al tener una pendiente tan pronunciada en la parte inferior del yacimiento nos entrara el agua, porque al final nos quedaría una altura muy grande y por tanto la protección sería nefasta. En ese caso, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Bueno, si al final el pueblo se integraba en la montaña, vamos nosotros a seguir ese mismo criterio. Es decir, vamos a integrar nuestras cubiertas en esa topografía, vamos a integrar esas cubiertas en la montaña. Entonces, esta imagen que estamos viendo ahora mismo es la imagen que el visitante cuando llega al pueblo se encuentra, ¿no? Es decir, ¿y qué simboliza esa imagen? Bien, de alguna forma ahí lo que vemos es por un lado, las distintas terrazas que corresponden a cada uno de los niveles de calles donde estaban situadas las viviendas. Por otro lado, vemos los patios a través de esos lucernarios de vidrio que están marcando cada una de las viviendas. Y por tanto, en una primera aproximación, al final el visitante lo que percibe es que ahí había un pueblo. Es decir, muchas veces a nivel de abstracción, ¿no? A veces nos encontramos, quizás los más entendidos, los arqueólogos y demás, cuando van a un yacimiento tienen una facilidad para ver qué es lo que están viendo en esos restos, en esos pequeños muros, pero hay que entender también que a nivel del público en general, cuando vas a un yacimiento y ves todos esos restos en el suelo, no acabas de concebir un poco a qué es lo que está representando. Entonces nosotros sí buscábamos que de una manera rápida, de una manera sencilla, se intuyera que había un pueblo, que ese pueblo a su vez estaba dividido en distintos niveles y que a su vez dentro de esos niveles había una serie de casas, ¿no? En este caso representadas a través de... Y a su vez, ¿cómo son esas cubiertas? Bueno, pues como decíamos que queríamos mantener una relación con el entorno que fuera importante y que fuera permeable, entendíamos que tenían que ser cubiertas discontinuas. Nosotros, sobre todo, en ese interés por mostrar los patios, por mostrar la relación con el entorno y por adaptarnos a la topografía, pues lo que pretendíamos era que el visitante, de una manera veloz, de una manera rápida, entendiera un poco cómo estaba ese poblado, dónde estaban las diversas casas, y lo hacíamos a través de unos elementos que eran discontinuos, que se adaptan a esa topografía y que se presentan como unas láminas volando en el yacimiento. A su vez, esas láminas apoyan en una serie de pilares. Esos pilares están seleccionados cada punto donde apoya para no interferir con estructuras del propio yacimiento. Cada una de las cimentaciones fue supervisada por un arqueólogo. Y bueno, esa es la imagen global que tenemos del yacimiento, ¿no?
ahí podemos ver esa topografía tan marcada y cómo al final nosotros nos adaptamos mediante esos diversos aterrazamientos, mediante esas delgadas láminas a lo que sería el entorno. Y cómo los visitantes, estamos aquí, los visitantes, si están situados en una terraza, esté arriba, esté centrada o esté en la parte inferior, siempre presentan unas visuales hacia el paisaje. Es decir, nunca se pierde esa relación con el entorno. De alguna forma, nos interesaba mucho el punto de vista del espectador en esa visita al yacimiento. Es decir, que desde dentro el yacimiento esté protegido, pero a su vez nunca se pierda la relación con el entorno. Esa es la imagen global. ¿Y cómo se materializan esos planos de cubierta? Bueno, al final nosotros queríamos que fueran elementos que a la vista fueran muy ligeros. Pero por contra, para conseguir esos elementos tan ligeros, teníamos que irnos a un material que fuera un poquito más pesado. En este caso era el hormigón. Pero eso nos permitía jugar con el viento, porque es un enclave que al estar en lo alto de la montaña tiene una situación de viento, sobre todo en invierno y tal, que son muy, muy fuertes, ¿no? Con lo cual, el hecho de que el elemento de hormigón pesara nos hacía que pudiéramos reducir mucho el número de pilares y que a su vez la estructura fuera mucho más estable. De alguna manera, lo que vemos son unos elementos que vuelan y que se funden en la montaña y en el entorno. De hecho, si vemos la imagen desde el otro punto de vista de la montaña, es decir, vemos como toda esa red de cubiertas se adapta totalmente a la topografía. A su vez, aquí vemos, bueno, este fue uno de los planos de proyecto, ¿no? donde definíamos cómo se iba el agua, ¿no? Qué hacíamos con el agua, cómo distribuíamos con color, no sé si se aprecia bien, pero bueno, cada una de las plataformas, cada una de esas cubiertas. A su vez vemos cada uno de los patios, esos patios están cubiertos con vidrio y todo el sistema de agua, de recogida, unas cubiertas vierten agua sobre otras se recogen por un lateral. Al final todo está estudiado para que el agua no entre al yacimiento y de hecho hemos tenido varias lluvias fuertes desde la cubrición y prácticamente el yacimiento no se ha enterado. Esa es un poco otra de las imágenes, ¿no? desde el interior. Ahí vemos el entorno, vemos esas cubiertas que se superponen, a su vez unas cubiertas con otras se van maclando de manera que aprovechamos el mismo pilar, que solo haciendo un agujero en la parte inferior del yacimiento, nosotros conseguimos que ese pilar llegue hasta arriba y ir cogiendo una cubierta, otra cubierta, otra cubierta. Esa sería la imagen que decíamos un poco que buscamos que el visitante tenga, ¿no? Cuando está dentro del yacimiento. Al final el yacimiento está protegido, al final una persona no se moja. A su vez es una visita agradable en el sentido de que está a la sombra, porque ahí en Sillasaga, igual que hace frío en invierno, el verano es muy cálido y da un sol muy fuerte y con esas cubiertas realmente conseguimos que baje mucho la temperatura. Lo cual nos ayuda también a cambiar un poco, a que no haya unos puntos, unas diferencias de temperatura muy grandes entre la noche y el día y a que los puntos de rocío pues sean muy limitados, con lo cual el yacimiento perdura más. Sí. Todas las dimensiones del patio al final coinciden con la que nosotros luego tenemos en la cubierta del lucernario. De tal forma que al final es muy sencillo para el visitante ver, oye, simplemente sin tener unos conocimientos de la vivienda árabe demasiado importantes, cuando está haciendo la visita, oye, aquí estoy viendo ese patio, bueno, pues yo ya sé que en esa vivienda estaba el patio, como además el yacimiento, como comentaba antes Fulgencio, tiene una trama muy ordenada, pues sé que si aquí está el patio, sé que al norte va a estar el salón, sé que en los laterales va a haber otras dependencias. Entonces, bueno, es una manera de sintetizar la vivienda que estamos apreciando, ¿no? Esa sería un poco otra imagen donde se ven todas las cubiertas, pero nunca perdemos de vista al fondo la montaña, al fondo el entorno. Siempre presente, porque realmente es un entorno pues, muy espectacular.
al tener una topografía tan agreste, al acercarnos además en el yacimiento a los bordes, a los propios bordes de la montaña, nosotros lo que hacíamos era, pues para no apoyar los pilares en el borde y no tener problemas a la hora de la ejecución de la obra, jugar con los vuelos de esos paños, con los vuelos de esas losas, y en ese caso pues, puede apreciarse esa imagen de ligereza en la propia losa y cómo se adapta a la topografía, ¿no? Fijaros que al final prácticamente vamos bajando y desde aquí cerraríamos lo que sería la montaña original. Esa era la imagen desde abajo, desde la parte inferior del yacimiento, donde se aprecia, bueno, pues como toda esa sucesión de cubierta. Aquí quizá esta imagen es una imagen fundamental en el sentido de lo que comentábamos, ¿no? Si nosotros nos imaginamos la montaña subiendo de una manera casi natural, vemos cómo el sistema de cubierta se adapta totalmente a la topografía. Quizá aquí llama un poco más la atención la casa número 6, que estaba ejecutada previamente a nuestra intervención, porque en este caso era una volumetría muy marcada y cerraba los muros, pero nosotros sí pretendíamos que con nuestra actuación casi se mimetizara con lo que sería el entorno. Bueno, luego esa sería una imagen cenital, ya con el yacimiento iluminado. Ahora lo vamos a ver, pero como comentaba Fulgencio, nosotros tuvimos 3 fases. Una primera fase que fue, bueno, pues dotar por un lado, proteger mediante las cubiertas, luego dotar de agua, de luz y de un centro de recepción al yacimiento, y por último una fase de musealización, para posibilitar la visita de todo tipo de gente, que fuera lo más accesible posible, y luego además que fuera muy didáctico. En ese interés por la accesibilidad universal, a Sillasa no se podía acceder andando, quiero decir, se podía llegar a través de un vehículo con un camino que hay aquí a la derecha, muy agreste, con unas pendientes complicadas, pero andando no había manera de ir, salvo que fuéramos por unas sendas que tenían unas pendientes tremendas y demás. Nosotros lo que hicimos fue irnos adaptando a la montaña, ir suavizando en las partes que podían ser pisables esas sendas, y en las partes donde no podía ser pisable y accesible, organizar una pasarela que garantizara que pues, cualquier usuario en silla de ruedas o con un carrito de bebé o con un carrito de un niño pudiera acceder. Construimos un centro de recepción de visitantes, que al final es un poco como el sitio donde las visitas guiadas reciben a los visitantes. Entonces, nosotros con ese punto de recepción, en el diseño de ese punto de recepción, ¿qué era lo que pretendíamos? Pues bueno, pretendíamos que el visitante, al llegar al punto de recepción, tuviera como una primera toma de contacto con lo que luego iba a ver. Es decir, lo que hicimos fue organizar un volumen con un patio central que correspondía con una reproducción de lo que sería una de las casas del yacimiento, y en ese volumen, por un lado, organizamos unos aseos accesibles y un pequeño salón donde pues, la gente pudiera entrar a ver una pequeña exposición y a comprar los tickets o lo que hiciera falta. Esa sería, digamos, la reproducción de lo que sería una casa. A su vez, ese patio central, a su vez, un pequeño muro aquí lateral que sirve ahora mismo, bueno, ahí estamos sentados como si fuera un banco, pero ese muro de alguna manera es una abstracción de lo que luego serían los restos de los muros del propio yacimiento. Y la cubierta, que sería un poco el tercer nivel, es decir, la protección. De alguna manera, ese punto de recepción, ese centro de recepción, tiene las 3 fases de yacimiento, es decir, los muros de ruido, lo que hubiera sido en su época, a lo mejor, una de las viviendas, y la protección que actualmente tenemos. Eso sería otra de las vistas. Y ese sería el pequeño salón de recepción, siempre con materiales un poco sostenibles, con paneles de madera USB. En ese caso, incluso el propio visitante tiene acceso a alguna reproducción de los paños de seca para que puedan tocarlo, si algún invidente pueda tocarlo, pueda sentirlo. Y esa era un poco la imagen que el visitante tiene nada más llegar. Una vez llega a ese centro de recepción, pues ya se inicia la visita a través del monte, a través de esas pasarelas que hemos visto, hasta llegar al yacimiento. Dentro del yacimiento, bueno, pues completamos esa musealización
pues marcando, pues por ejemplo, con distintos ajuares, con ajuares textiles. En este caso se aprecian en esta foto estos ajuares que representan las distintas estancias donde estaban las habitaciones. En el suelo se reprodujeron jergones para indicar al visitante dónde podían estar las camas. De alguna forma, es una manera sencilla, a través de esos ajuares, de ver y de que se entienda con mucha facilidad cómo era la vivienda islámica. Otro ajuar de los que utilizamos fueron ajuares cerámicos. En Siyasa se encontraron gran cantidad de objetos cerámicos y nosotros pues, reprodujimos algunos de ellos para tenerlos allí, para que la gente pudiera verlos, pudiera incluso tocarlos y entender un poco cómo era el ajuar de la época. Y luego utilizamos ya la tecnología un poco más avanzada en el sentido de generar algunos paneles en metacrilato con una hipotética reproducción de cómo serían esas calles y esas casas, de manera que el visitante, poniéndose delante de esa placa o de ese panel y centrándose en cómo va la calle, pudiera imaginarse cómo sería esa reproducción hipotética del yacimiento. En ese centro de recepción y un poco buscando esa accesibilidad universal que hablábamos, ya hay disponible una maqueta tiflológica, es decir, una maqueta en la que cualquier persona, cualquier invidente puede palpar, puede tocar y ver un poco cómo sería el yacimiento, cómo serían esos muros, cómo serían las cubiertas de protección e intuir un poco qué es lo que se va a encontrar más adelante. A su vez, todo el recorrido, tanto hacia el yacimiento como en el propio yacimiento, dispusimos de un sistema, el sistema denominado Navilens, que es un sistema que se activa, es decir, puede parecer como un código QR, pero la diferencia es que aquí no hay que apuntar con el móvil, es decir, simplemente llevando el móvil, la aplicación instalada, el móvil detecta ese panel y te lo cuenta, de manera que cualquier persona, cualquier invidente, te cuenta por dónde está pasando y lo que está viendo. Y de hecho, además, incluso te manda un enlace a una página web para que luego desde casa, pues, si te ha interesado, puedas continuar más tranquilo con la visita, puedas leer esos textos y demás. Y bueno, al final un poco el objetivo de toda esta intervención, por supuesto, lo primero es proteger el yacimiento, porque si no lo protegemos no podemos enseñárselo a nadie. Pero una vez protegido, lo que hay que hacer es enseñárselo a la gente, ¿no? Y que la gente lo valore. Bueno, pues aquí tenemos una persona en silla de ruedas que llevó al yacimiento por en medio de la montaña, por esas sendas que hemos hecho, por esas pasarelas, y que era algo que realmente era impensable, ¿no? Es decir, cuando nosotros llegamos allí, que una persona en silla de ruedas pudiera llegar a Siyasa, se antojaba como una cosa imposible, pero bueno, ahí está. Vamos a ver. Bueno, esta imagen de aquí lo que decíamos que a nosotros también nos interesa bastante, en el sentido de que al final Siyasa es visitada por muchísimos colegios entre semana, por muchísimos niños, y al final nosotros lo que pretendíamos era que fuera una visita muy didáctica y muy sencilla, ¿no? Que fuera cómoda, que a su vez pudieran aprender. Entonces, al final, bueno, pues tenemos todo tipo de gente visitando el yacimiento, tanto de día como de noche. Porque de hecho una de las visitas que más éxito está teniendo es la visita nocturna, o en este caso la que nosotros siempre recomendamos, que sería la vespertina nocturna, ¿no? Porque aprecias por un lado de día todo el entorno y cuando ya estás en el propio yacimiento ves oscurecer y se hace de noche y toma un poco un aspecto, sobre todo las ruinas, que son muy bonitos y a la gente la verdad es que le impresiona bastante. Y luego, sobre todo en verano, que hace calor y tal, es una visita que, bueno, nosotros recomendamos a la gente que se anime cualquier tarde a visitar Siyasa. Ahora, explicado un poco todo esto, vamos a poner un vídeo que hicimos que engloba, un vídeo de 3 minutos, que engloba las 3 actuaciones que hemos comentado, un poco cómo fue la obra, el resultado y bueno, al final siempre las imágenes casi que valen más que las palabras. Vamos a compartirlo, a ver si no hay problema y podemos verlo sin problema.
Bueno, pues Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo, ¿no? muchas gracias a los dos. Le han salido bastantes novios al proyecto durante la conferencia, que lo sepáis. No sé si nos habrá dado tiempo a leer el chat, pero que lo sepáis, que os han salido algunos novios. Si os parece bien, como tenemos 10 minutitos, vamos a empezar con el turno de preguntas. La primera es de Gabriel y tiene más que ver con el yacimiento en sí, y es cómo se abastecía de agua. ¿Tenía aljibes o cómo? Sí, ¿O la propia vertiente? la principal fuente de abastecimiento de agua de Sillasa era el río Segura. Había una serie de sendas y aunque no estaba muy cerca, 1 kilómetro y algo, para la época no lo estaba tanto, pero también tenía una red de aljibes. De aljibes principalmente se podía carrear agua con bestias, con mulos, con burros, para llenar también aljibes, la recogida de agua de pluviales y también estamos hablando de una época donde el nivel freático estaba mucho más alto, sobre todo el río Segura no estaba tan sobreexplotado y tenía hay constancia de que tenía varias fuentes en el interior del yacimiento, quizá de poco caudal, pero el nivel freático estaba mucho más alto y sí se estima que tuviera varias fuentes, sobre todo en la zona baja del yacimiento, y ya ellos pues se moverían hay muchísima cerámica de almacenamiento de agua, o sea que sí que tenían que tener un almacenamiento porque es un sitio donde no llueve mucho. Y sí que, pero vamos, sobre todo bajar al río Segura y proveerse de algunas fuentes que existían y ahora ya no. Cuando llueve mucho, sí aflora un poco de agua en las zonas bajas del yacimiento. La verdad es que las vistas que nos habéis mostrado son espectaculares, o sea, es como efectivamente como para pensar muy seriamente si colocar ahí una ciudad y quedarse a vivir allí, porque qué vistas, ¿no? Bueno, seguimos con los comentarios y las preguntas de Alejandro, que aparte de agradeceros la conferencia y el trabajo que hacéis sobre este tipo de patrimonio, quiere saber cuál fue el presupuesto de la intervención, de dónde parte, quién gestiona este enclave, quién es el titular de yacimiento, cuántos visitantes ha tenido, en fin, después de todo el esfuerzo que habéis hecho, me imagino que la recompensa está siendo positiva, como Sí, estáis comentando. sí. Bueno, el yacimiento, en este caso, se enclava, como hemos comentado, en Cieza. El promotor de la obra o de la actuación en sí fue un consorcio, el Consorcio Turístico de los Almadenes, que se llama, que fue un consorcio que se montó entre la Consejería de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cieza y el Ayuntamiento de Caravaca, creo que fue, de Calasparra, que montaba todo era al final el que gestionaba un poco el dinero. La intervención global de las 3 fases estuvo en torno al 1.000.000 de euros. Es decir, nosotros contamos con un presupuesto muy ajustado y es importante recalcarlo porque casi que, digamos que no se puede dividir entre 3, pero casi. Hablamos de que cada una de estas actuaciones, toda esa cubrición podía estar en torno a 300.000 euros, 400.000. La intervención de subir el agua, la luz y demás, y el punto de recepción, otros 200, 300, y luego la musealización, pues otros 200 o 300.000. Es decir, esa sería la inversión global. En cuanto a la respuesta que está teniendo, bueno, el año pasado, según los datos de turismo en la región de Murcia, fue el punto más visitado de patrimonio a nivel patrimonial de la región de Murcia. Es decir, enhorabuena. Sí, es decir, de hecho, hay una web, hay una empresa que gestiona estas visitas, se llama, desde aquí lo decimos por si alguien está interesado, que se llama Stipa, como suena con S, Stipa. Tiene su página web, hay un teléfono y, bueno, pues se puede llamar y concertar esas visitas guiadas, bueno, que ya digo que en general la gente queda, impresiona verlo en fotos, pero por lo que a nosotros la gente que nos comenta después de esa visita, oye, se quedan muy contentos viéndolo in situ por el entorno, ¿no? Porque es un entorno que realmente merece la pena. Y ahora tengo yo una pregunta personal, porque habéis puesto una foto que me parece bastante llamativa en la que se veía uno de los vuelos de la cubierta, pues casi que caía en picado hacia el precipicio y que había una persona ahí y ni una sola barandilla. Y tal y como son las normativas, o sea, me ha sorprendido muchísimo. No, pero ahí no se puede subir. Es decir, digamos que esas fotografías las hicimos nosotros cuando... Es una fotografía con truco. Vale. Y la gente no tiene acceso, no accede a esa zona. Es decir, las losas, las cubiertas, los planos no son pisables. Sí, son pisables en nuestra foto, porque al final, cuando vimos ese vuelo y vimos ese entorno, dijimos, bueno, a lo mejor no tenemos ocasión de hacer otra foto así. Entonces, no, es que la foto, claro, llama mucha atención. Y la hicimos, sí, pero no son pisables. Así, al final, el recorrido que se hace
primero que es guiado, que eso sí es importante decirlo, es decir, el yacimiento no está abierto para que cualquier persona entre y ande a su ancha, es decir, siempre guiado, el guía siempre va diciendo por dónde tienen que acceder y luego al final todo el recorrido que hacen las visitas pues va por escalera, va por pasarela, pero nunca nos acercamos al perímetro. Ya decía yo que eso tenía que tener, Sí, un truco. eso tenía truco porque era una foto que a nosotros nos apetecía hacer y como podíamos hacerla en ese momento, pues la hicimos. Bueno, pues tenemos un par de preguntas en cuanto a los pilares. Manuel, que quiere saber qué tipo de cimentación, cómo se ejecuta la cimentación de los pilares. Y Fernando, que quiere saber si es una ilusión óptica o hay pilares inclinados, aparte del centro de visitantes, que es claramente inclinado, sí, pero dentro del yacimiento también hay alguno. No, a ver, en el yacimiento no hay pilares inclinados y explicamos por qué. No hay pilares inclinados porque al final lo que vimos es que si nosotros inclinamos pilares, como al final los muros del propio yacimiento que van escalonados son verticales, eso nos condicionaba mucho más, claro, el que el pilar tenemos que separar más de las estructuras y por tanto intervenir más en las zonas de pavimento que había y tal, con lo cual nos interesaba mucho más hacerlos verticales para que al final el punto de cimentación fuera más pegado al muro y además evitara romper más los pavimentos existentes. Con respecto a la cimentación que hicimos... Estamos hablando de si ya hay muros, se conservan muros de más de 3,5 metros de altura. Eso es único en un yacimiento islámico por el tipo de construcción. Hay muros de más de 3,5 metros de altura que se conservan. A pesar de todo el abandono que tienen. A pesar de todo. Sí. Son muros que han servido para el aterrazamiento también, pero que tienen toda esa altura. Claro, si ponemos un pilar pegado a ese muro, se disimula y estorba muchísimo menos. Si lo hubiéramos querido inclinar, hay que separarse. Había que separarse, con lo cual nos fuimos a una solución de pilar vertical. Con respecto al tipo de cimentación, se trata de una cimentación por micropilotaje. Y además conseguimos en el cálculo que solo hubiera un micropilote por pilar. De manera que el encepado prácticamente es mínimo. Lo complicado fue, de hecho, tuvimos que, con la empresa de cimentaciones especiales, que era la verdad es que una empresa muy, muy solvente, muy preparada, tuvimos que montar una máquina especial, muy pequeña, que la propia grúa iba moviendo de un sitio a otro del yacimiento, para cada uno de los cimientos. Por lo cual, levantaba la máquina, íbamos al sitio donde queríamos hacer la perforación, se perforaba y hacíamos la perforación siempre por rotación para evitar que al final la percusión fuera mínima para no afectar mucho a los restos, y esa fue la cimentación que establecimos. Además, otro de los puntos importantes es que cada uno de esos cimientos, cada uno de esos encepados es reconocible, se sabe dónde está. Es decir, al final no estamos intentando, realmente rompimos lo menos posible. Sí, que eso se trata más en un yacimiento de estas características. Pues seguimos con las preguntas, si os parece bien, de Federico, que quiere saber si se siguen haciendo campañas de excavación, como habéis hablado que esto es un barrio concreto. Vamos a ver, el problema de las campañas de excavación, como ya lo hemos visto en algunas que se iniciaron en SIAS a principios de los años 80, es que sin un plan muy claro de qué vamos a hacer después con la excavación, al final este tipo de arquitectura no resiste mucho. En SIAS se encontraron alturas de alacenas de hasta 3 niveles que hay fotos que a los 10 años habían desaparecido los 10 niveles. Estaban en una arquitectura en tierra y en yeso y con todos los materiales de la zona, cañas del río, esparto y tal. Se hacían campañas en los veranos, pues gracias a la universidad y a convenios, llevan unos cuantos años sin hacerse. La idea es que se vuelvan a hacer campañas, pero, lo dirán los arqueólogos, los historiadores, realmente hay muchas viviendas y ya tenemos bastante información de cómo son las viviendas. Quizá las próximas, con las nuevas tecnologías, estén encaminadas a poner en valor otros puntos neurálgicos, como pueden ser baños, que seguro que había, o mezquita, que también seguro que había, o partes del sistema defensivo. Ahora se ha solicitado una ayuda que ha salido hace poco del Ministerio, la famosa ayuda a yacimientos BIC. Con la misma, si se consigue, se pretende continuar las excavaciones. Y a ver si vamos obteniendo nuevos datos de nuevos elementos de la ciudad. Además, bien sabemos que los yacimientos arqueológicos, si no se van a poder mantener en condiciones, más vale dejarlos como están para un futuro que sean excavados, ¿verdad? Para no perder esos muros que decíais. Sobre todo porque si lo excavas y no lo proteges o no tienes luego el dinero suficiente para ello, puedes documentarlo, pero o lo tapas de nuevo
Entonces, o lo perdemos irremediablemente y eso no nos gusta, que después entre en la lista roja y no nos gusta. Lo que queremos es que esté todo en buenas condiciones o que pase a la lista verde. Y si os parece bien, ya tenemos la última pregunta de Soledad, que quiere saber si tenéis alguna relación técnica con el yacimiento de San Esteban en Murcia, porque visto vuestra presentación, sería muy interesante, o sea, que sería sumamente recomendable vuestra participación. Ya se están dando trabajo o opciones de trabajo. Porque... No tenemos, de momento el yacimiento de San Esteban, nosotros no tenemos nada que ver ahora mismo ni con lo que se ha previsto, ni con lo que se... Sí, hemos actuado en otros yacimientos parecidos. Tenemos ahora mismo un proyecto en el Hisin Yaca, que es igual un despoblado islámico de la ciudad de Yecla, también en Murcia. Hemos actuado en Megastri, que está en Fejino, un yacimiento hispano, romano, visigodo, bizantino, pero en San Esteban no tenemos nada que ver con él. Bueno, pues a ver si seguís sorprendiéndonos con unas actuaciones interesantes como esta, que como os digo, en el chat ha habido mucho mensaje de enhorabuena por la intervención y por el proyecto y por la conferencia que nos habéis dado, que como sabéis sirve para seguir dando difusión a este tipo de iniciativas que yo, por ejemplo, personalmente no conocía, más allá de que os presentasteis a los premios españoles, tal como dije. Y que es una magnífica oportunidad, ya no solo arqueológica y arquitectónica, sino también de un entorno envidiable, o sea que lo tiene todo para ser una visita muy recomendable, ¿no? Eso. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos por vuestra participación. Quería decir antes de cerrar que es el último Hispania Estar Contigo en Casa de la temporada. Volvemos en octubre. Así que, bueno, habéis tenido el honor de cerrar la temporada, pero como os digo, volvemos en octubre, o sea que en unos meses estamos de vuelta con más patrimonio, con más iniciativas interesantes, con más conocimiento de nuestra cultura para que sigamos descubriéndola y disfrutando de ella. Fulgencio, Miguel, como digo, muchas gracias y a los oyentes nos vemos en octubre. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Un saludo, hasta luego.